Ya pueden empezar. El tema es insulina. Empieza Mayrut. Doctor, buenos días. Se te escucha muy bajito, Mayrut. Sí, doctor. Arregla tu micro más cerca. Mi compañera va a exponer primero, doctor. ¿Quién expone primero? Buen día, doctores. Claudia. Castillo. Ya. Puedes empezar. Ya está bien, doctor. Buen día, doctor y compañeros presentes. Bueno, el tema que se va a desarrollar hoy día es insulina, para lo cual, siguiente, por favor. Se presenta el siguiente artículo que tiene por título La evolución de la insulina y cómo informa la terapia y las opciones de tratamiento. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la insulina ha estado disponible para el tratamiento de la diabetes durante casi un siglo y la variedad de opciones de insulina en la actualidad representa muchos años de descubrimiento e innovación. Siguiente. Bueno, dentro de la historia del desarrollo de la insulina, bueno, el descubrimiento de la insulina se atribuye a un grupo de la Universidad de Toronto que fue dirigido por J.R. Maslow, que fue un profesor de fisiología. Actualmente, o bueno, en el último siglo, hubo un cambio, innovación en el campo de la terapia con insulina, comenzando por el aislamiento de esta, la purificación y la concentración de extractos pancreáticos animales, y el desarrollo de la duración de acción prolongada y la progresión a insulina humana. Bueno, también se habla de la insulina exógena, que bueno, ahora están disponibles como de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Hay algo importante que se tiene que tomar en cuenta, que bueno, la acción de la insulina va a surgir de dos componentes importantes, que viene a ser lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, que bueno, esto es correspondiente a cada insulina. En lo que es la farmacocinética, vemos que esto se define como el transcurso del tiempo de la concentración circulante de insulina que resulta de una inyección subcutánea, mientras que la farmacodinámica es la evolución temporal del efecto sobre la concentración de glucosa en sangre. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque esto nos va a llevar a nosotros, digamos, tener un conocimiento de ello y poder tener un efecto óptimo, ¿no? Siguiente. Esto se puede haber afectado por características de la insulina inyectada, también por factores fisiológicos, el ejercicio, la temperatura corporal y la sensibilidad de la insulina. Bien. Bueno, dentro de la estructura química de la insulina, la base de todos los análogos derivados de la insulina modernos viene a ser la insulina humana, que bueno, esta es una pequeña proteína que va a tener 51 aminoácidos, tiene dos cadenas, A y B, la cadena A compuesta por 21 aminoácidos y la cadena B de 30. Además, tiene dos puentes disulfuro que unen covalentemente las cadenas A y B. Dentro de las células beta pancreáticas, la molécula de insulina de dos cadenas activa se va a generar a partir de un precursor. Esto viene a ser la proinsulina monocatenario, mediante una escisión proteolítica y liberación del péptido C, ¿no? Esto va a circular y se utiliza como una medida de la secreción de la insulina endógena. Tener en cuenta que la proinsulina se secreta al mismo tiempo que la insulina, pero esta va a tener una actividad baja, ¿no? Biológicamente. Bueno, acá vemos en la imagen, ¿no? La estructura de la insulina humana. Bueno, vamos a ver la secuencia de aminoácidos de la insulina humana en la primera imagen, ¿no? También la estructura tridimensional del monómero de la insulina, que va a tener, ¿no? Como les decía, las dos cadenas, la cadena A y la que, bueno, está de color morado, y la cadena B en color verde, ¿no? Y además un banco de datos de proteínas
un dímero de insulina y el hexámero de insulina, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, dentro de los monómeros sanguíneos, inicialmente estos se van a perfundir en lo que es el hígado y el riñón, donde se va a eliminar una parte de la insulina activa, y esto actúa para suprimir la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepáticas. Los monómeros de insulina se van a transportar a los tejidos periféricos, donde van a actuar principalmente sobre el músculo, sobre la grasa, y estos van a impartir la estimulación de la captación de la glucosa. Además que la inhibición de la degradación de los triglicéridos adiposos y la utilización del combustible, ¿no? Dentro de las formulaciones de la insulina exógena, la formación de hexámeros se puede desencadenar mediante aditivos, incluso se podría decir mediante la adición de aditivos, ¿no? Para formar soluciones estables, y estos vienen a ser los aditivos clásicos, que son el zinc, un conservante fenólico, M-crestol y el iofenol, y que tienen esto un doble propósito, ¿no? Actúan como un agente antibacteriano y además como un estabilizador hexámero. Y también tienen un tampón para mantener un pH correcto. Bueno, en la imagen vemos, ¿no? Cuando la insulina de estas, digamos, formulaciones se inyecta en el espacio subcutáneo, la dilución de los aditivos en el líquido intersticial va a hacer que los hexámeros se dispersen en monómeros y puedan recién entrar al torrente sanguíneo, ¿no? Las primeras formulaciones... siguiente, por favor. Dentro de las primeras formulaciones comerciales de insulina se hicieron con insulinas animales, principalmente insulinas de res y de cerdo, que, bueno, tenían propiedades de farmacocinética y farmacodinámica que eran, bueno, similares a la insulina humana, ¿no? Y eso que, a pesar de estas diferencias en sus secuencias de aminoácidos, existía un problema, ¿no? Que fue la formación de anticuerpos antiinsulina, lo que provocaba la lipoatrofia y la resistencia a la insulina en un porcentaje significativo de pacientes, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, se desarrollaron técnicas de procesamiento cromatográfico. Esto con el fin de purificar la insulina activa a partir de la proinsulina y otros péptidos, ¿no? Inmunogénicos. Finalmente, ¿no? En el descubrimiento del gen de la insulina y la comercialización de esta, o de la tecnología del ADN recombinante, permitió que haya un desarrollo y la fabricación a una gran escala, ¿no? De la insulina humana biosintética. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al perfil de acción del tiempo de la insulina, en los estudios realizados según el artículo, se dice que los participantes en ayunas recibieron una dosis de insulina en coordinación con la comida, ¿no? En la figura 4, en el que podemos ver, se ve, ¿no? La curva de la concentración de insulina, que está medida en la sangre frente al tiempo, y esta viene a ser el perfil de la farmacocinética. Y la curva de la concentración de la glucosa en sangre frente al tiempo va a ser el perfil de la farmacodinámica. También se menciona que se hizo un estudio de pinza glucémica. O sea, en lugar de una comida se daba glucosa por vía intravenosa a una velocidad variable para mantener las constantes, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre después de administrar una dosis de insulina. En la imagen se ve la glucosa infundida por unidad de tiempo, que se denomina velocidad de infusión de glucosa, y la curva de la velocidad de la infusión de la glucosa frente al tiempo es el perfil de la farmacodinámica. Siguiente, por favor. Surge una pregunta, ¿no? Se menciona, ¿qué hace que varíe el perfil del tiempo de acción? Esto por el diseño, por los perfiles de acción del tiempo de insulinas exógenas y las formulaciones de insulina. Estos difieren entre sí, ¿no? Ya sea en el inicio, en el pico, en la duración de la acción.
y eso se controla para imitar mejor los perfiles naturales de liberación de insulina. ¿Qué pasa? Cuando la insulina se inyecta en el espacio subcutáneo, esta no va a ingresar directamente al torrente sanguíneo. El tiempo para entrar en la circulación sanguínea prácticamente se basa en propiedades moleculares de la insulina que, bueno, van a estar utilizadas como en el tipo de formulación empleada, o sea, es decir, ¿no? Que va a haber una solución hexamérica, formulación ácida, formulación de suspensión, y solo los monómeros de insulina pueden atravesar la pared de los capilares, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la secreción de insulina, como podemos ver en esta imagen, tenemos un eje X y un eje Y, ¿no? En el eje X muestra las horas y en el eje Y la insulina plasmática. Fisiológicamente hablando, tenemos que tener en cuenta que va a haber una secreción de insulina basal en una persona, ¿no? Entonces, está representado por la línea roja que podemos observar y como ven, es constante. Mientras que a ciertas horas del día, cuando nosotros desayunamos, almorzamos o cenamos, va a haber una secreción de insulina postprandial y es donde se va a elevar la insulina plasmática. Y eso esto nos sirve para nosotros poder también usar las insulinas saber qué tipo de insulinas usar en la necesidad que tenga, por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la insulina basal, si es que no tendría, nosotros tenemos que suplir. Entonces, nosotros podemos usar lo que es la insulina de acción larga o intermedia, porque como vemos, esto tiene una secreción constante y es por eso que se va a dar ello, ¿no? Para suplir los requerimientos. Y en cambio, si queremos suplir la secreción de insulina postprandial, bueno, se puede usar, ¿no? La insulina de acción rápida. Esto para ajustar la insulina exógena es necesario que medir la glucosa en sangre y la ingesta de carbohidratos para que nos puedan guiar a una dosis de insulina correcta. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las insulinas o los análogos de insulina, estos son moléculas de insulina en las que la estructura de los aminoácidos se va a alterar para cambiar las propiedades tanto de farmacocinética y farmacodinámica, que van a incluir lo que es el tiempo de la aparición, el pico y la duración de acción, como ya lo habíamos mencionado, en comparación con la insulina regular humana. Entonces, de acuerdo a todo esto, se introdujo lo que es la insulina Lispro, que fue seguido por otros análogos de insulina de acción rápida, que fue la insulina Aspar y la insulina glulicina, ¿no? Bueno, estos análogos dan como resultado un inicio de acción más rápido para una actividad, digamos, máxima y una duración de acción más corta. Esto en comparación con lo que es la insulina regular humana. Y lo que va a hacer que sea más óptimo para la administración a la hora de la comida, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que existió la primera insulina ultra rápida, que, bueno, se comercializó como FIAS. Esto incluso fue aprobado por la FDA, ¿no? En el 2017. Esto lo que va a contener es una insulina Aspar formada con dos excipientes adicionales, como podemos ver, la L-arginina y la niacinamida. La L-arginina va a actuar como un agente estabilizador, mientras que la niacinamida va a acelerar la absorción en el lugar de la inyección. Vamos a ver acá en este cuadro que va a ver, ¿no? La diferencia entre la insulina regular humana y la Lispro, tanto en el inicio de acción y en los cambios que va a ocurrir en el plasma, ¿no? Algo también importante de la insulina ultra rápida, la FIAS que se mencionó, es que en comparación con la insulina Aspar, se mostró que un inicio de acción aproximadamente de 5 a 6 minutos más rápido con esta, ¿no? Y es por eso que se va a recomendar inyectar esta al comienzo de una comida o dentro de los
de los 20 minutos después de comenzar la comida, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, acá vemos una tabla que nos indica el tiempo de acción de los análogos de la insulina de acción rápida frente a la insulina regular humana. Clasifica como de acción corta, de acción rápida y de acción ultra rápida, ¿no? De acción corta tenemos a la insulina regular humana, que va a tener un inicio de acción de 30 a 60 minutos. De acción rápida, de la insulina Lispro, la insulina Spar y la insulina glulicina. También tenemos la insulina Aspar más rápida, que viene a estar en la clasificación de acción ultra rápida, y la insulina humana inhalada. La administración de la insulina por inhalación, en lugar de inyección subcutánea, como vemos, permite, ¿no?, un inicio de acción más rápido. A esta se la conoce como Afresa, que bueno, esta fue aprobada en 2014 y actualmente va a ser la única insulina inhalada. Esto, además, es una insulina regular humana. El inicio de acción rápido y un tiempo de acción pico rápido, esta va a tener, ¿no?, pero va a tener una duración de acción más corta en comparación con lo que es la insulina regular humana o las insulinas análogas, ¿no?, de acción. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la insulina basal, eso se refiere al nivel bajo y constante de la insulina, que ya lo estábamos mencionando antes. Esta se secreta para mantener estables, ¿no?, los niveles de glucosa en sangre entre las comidas y durante la noche. Además que es un componente importante de la terapia de reemplazo de insulina y además es esencial para suprimir adecuadamente la producción de glucosa hepática, ¿no? Esta tiene dos presentaciones, es de acción intermedia y de acción prolongada, y es la primera insulina que se usa para tratar a los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la insulina de acción intermedia, en 1936 se descubrieron que la adicción de protamina, que esta viene a ser una proteína que se obtenía del semen de la trucha, podría prolongar los efectos de la insulina inyectada, ¿no? Y bueno, además es una proteína con carga positiva que cristaliza con hexámeros de insulina por precipitación, haciendo así o creando la suspensión de la insulina, ¿no? Años después, en 1950, se conoce, ¿no?, la insulina neutra de protamina, Agedor, que es la NPH, también llamada insulina isófana, que fue la primera insulina de acción intermedia. Tiene un inicio más lento y una acción de mayor duración, y hoy en día la insulina NPH se fabrica con insulina humana regular. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá vemos la tabla, ¿no?, que nos indica los perfiles de farmacocinética y farmacodinámica de la insulina NPH humana. Esto en comparación con lo que es la insulina regular humana. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los análogos de insulina de acción prolongada. ¿Nombre? Romario Chile, doctor. Ya bueno, dentro de un afán de buscar una insulina de acción más prolongada, se usó la biotecnología para desarrollar unos análogos de insulina que tengan una acción más prolongada, ya que la insulina NPH demostraba cierta irregularidad para satisfacer las necesidades de la insulina basal, ya que la velocidad de absorción y la acción de la insulina NPH era muy impredecible, ya que esta es una suspensión de cristales. Como se puede ver en el cuadrito, esto nos hace una comparación contra la insulina de acción intermedia contra las insulinas de acción prolongada, que en este caso van a ser la insulina de argina, la insulina de Temir y la insulina de Gludec. Como se puede ver, el tiempo de acción, el inicio de acción de la insulina NPH va a ser de 1 a 2 horas. En cambio, en las tres insulinas de acción prolongada no va a haber un tiempo de inicio de acción.
Esto se debe a que este inicio de acción no va a ser relevante para las insulinas de acción prolongada, ya que estas no van a generar un pico tan pronunciado y su tiempo de acción va a ser muy prolongado. Y como podemos ver, la duración de acción de la insulina glargina va a ser de 24 horas, mientras que la duración de la insulina de Temir va a ser de 7,6 a 24 horas, va a tener ese rango de variación, y de la insulina de Gludez va a ser de hasta 42 horas. Esto comparado con la insulina NPH, que va a tener una duración de 14 a 24 horas. Como lo dije, esta duración va a ser irregular y por eso se buscó que los nuevos análogos de insulina de acción prolongada sean más regulares y de tiempo más largo. Siguiente, por favor. Ya bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la insulina galargina. Esta va a ser una insulina que fue aprobada en el año 2000. Ya, como se puede ver en la imagen de la estructura de esta insulina, ah, en la cadena A se sustituyó una asparagina por una glicina. Y la adición de esta glicina le confirió una mayor estabilidad química en solución de pH bajo. Se dice que está formulada a un pH de 4. Y en la cadena B se añadieron dos residuos de glicina, no, dos residuos de arginina, confiriéndole a la cadena B la posición 31 y 32. Esta adición de residuos cambió el punto isoeléctrico a un pH casi neutro. Ya, en la imagen de la izquierda se puede ver que cómo esta insulina va a concentrarse en el tejido celular subcutáneo y después va a ingresar a la sangre. En primer lugar, tras una inyección de insulina, esta va a precipitar por acción del pH, lo cual va a hacer que se disuelva lentamente hacia monómeros y el tiempo de absorción se va a prolongarse. Una vez que este se haya prolongado, como va a ser el tiempo prolongado, va a hacer que la duración del efecto sea más larga y que también no tenga un pico muy pronunciado, ya que va a ser su absorción hacia la sangre va a estar disminuida. Ya como ya lo mencioné, esta va a tener un tiempo de acción de 24 horas, y por lo cual se tiene que administrar una dosis al día, pero en algunos casos se puede necesitar de dos dosis al día, cuando se vea que no está bien controlada la glucosa en sangre, ¿no? Siguiente. Ya bueno, esta va a ser una imagen que va a comparar tanto el tiempo de acción como la farmacodinámica como la farmacocinética de la insulina alergina contra la insulina NPH. Ya, en la primera imagen se puede ver tras una inyección de insulina, en la insulina NPH se va a concentrar muy rápido en sangre, pero también, no se va a concentrar muy rápido, también, pero también va a disminuir esa concentración con el pasar del tiempo, ya que esta no va a tener los preservantes, al igual que la insulina alergina, para que estos permanezcan durante mayor tiempo en sangre. Y en la imagen de la derecha se puede ver cómo la insulina NPH, que va a estar con la línea de color azul, va a ser un pico. Y este pico va a disminuir también y va a disminuir su tiempo de acción alrededor de las 16 horas. Va a desaparecer de la sangre. Mientras que la insulina alergina, que va a estar pintada de color rojo, no va a ser un pico pronunciado y va a mantenerse como una bayécula. Y su duración así se va a mantener hasta las 24 horas. Esto nos va a ser muy beneficioso, ya que nos va a brindar una insulina que se va a asemejar mucho a la insulina secretada, a la insulina endógena. Siguiente, por favor. Ya bueno, se desarrollaron una versión más concentrada, una que está concentrada tres veces más que de esa insulina, ya que se vio que había una menor variación hipoglicemiante con una dosis más concentrada. Y esta versión concentrada se aprobó en el 2015. Esta se fabricó ya que se descubrió que una mayor concentración de esta insulina en el mismo volumen va a ralentizar aún más su disolución en el precipitado del espacio subcutáneo. Y esto nos va a proporcionar también una mejor insulina basal. En la imagen se puede ver cómo una concentración de 300 unidades va a tener un pico más bajo y una duración más larga. Como se puede ver en la imagen, la insulina alergina concentrada de 300 va a tener una concentración mucho más baja que la insulina alergina de 100, que va a estar en color azul. Y también su tiempo
su tiempo de vida va a estar también más prolongado de la insulina de argina de 300. También se hizo esta concentración ya que descubrió que va a tener un menor efecto, la insulina de 300 va a tener un menor efecto hipoglicemiante, ya que la concentración en plasma no va a variar mucho. Como se puede ver, no va a ser un pico muy pronunciado y su tiempo de vida también va a estar prolongado, o sea, se va a mantenerse casi similar a la de una secreción de insulina endógena. Se hicieron dos diferentes estudios, uno en diabetes tipo 1 y uno en diabetes tipo 2. En el de diabetes tipo 1 se descubrió que un 17.5, se va a necesitar un 17.5 más de insulina alergina de 300 unidades para que se logre el mismo control glucémico que una insulina alergina de 100 unidades. Y en el estudio de diabetes tipo 2 también se encontró lo mismo, pero en esto se necesitaba una concentración del 12% más de insulina alergina. Estas variaciones se debe a que la disolución del precipitado va a ser más lenta en plasma, ¿no? De la insulina alergina de 300 unidades. Pues, sin embargo, para cambiar de dosis de dosis de 300 a 100 unidades, se necesita hacer una reducción de hasta un 20% de la dosis. Siguiente, por favor. Ya. En segundo lugar, vamos a hablar de la insulina de Temir. Esta va a ser la segunda insulina de acción, la segunda insulina de acción prolongada en ser fabricada y fue aprobada en el 2005. Esta insulina va a ser una solución de hexámeros a un pH neutro. Ya bueno, dentro de la imagen de la estructura, se puede ver que en esta insulina no hubo cambios en la cadena A. Sin embargo, sí hubo una omisión de la treonina en la cadena B. Como se puede ver, la treonina B30 está omitida. Y a esto se le añade, a la lisina en la posición 29 se le añade una cadena de ácidos grasos de 14 carbonos, a la cual está unida covalentemente esta lisina. Este ácido graso nos favorece para que los hexámeros de insulina se asocien en dihexámeros y también nos prueba la unión albúmina. Ya bueno, en la imagen de la acción de esta insulina se puede ver que tras una inyección de la insulina de Temir, va a haber la cadena lateral, va a hacer que los hexámeros se estabilicen y se asocien en dihexámeros. Esta asociación nos va a prolongar la persistencia de la insulina dentro del lugar de inyección y va a ralentizar la disociación hasta monómeros. Y así su tiempo de vida dentro del tejido celular subcutáneo se va a aumentar y va a disminuir su absorción hacia la sangre. Y después, una vez en sangre, la unión a la albúmina también nos va a ralentizar más la disposición de la insulina y su eliminación del cuerpo, lo cual también nos va a proporcionar que la insulina sea de una acción más prolongada. Y bueno, como ya lo mencioné, su pico de acción va a ser a las 6 horas, pero no va a ser un pico muy prolongado y su duración de acción va a ser de 7.6 a 24 horas. Al tener esta variación, va a necesitar que sea administrada 2 veces al día, ya que va a tener una duración más corta que la insulina alergina. Esta administración 2 veces al día es muy importante, sobre todo en los pacientes con diabetes 1 y los pacientes con diabetes tipo 2 con índice de masa corporal muy alto. Y esta va a tener una variabilidad glucémica reducida de inyección a inyección, ya que se va a mantener en solución. Y esto a diferencia de la insulina NPH o la argina, que van a estar cristalizados y estos sí van a tener una variación de inyección a inyección. El siguiente, por favor. Ya bueno, la última insulina de acción prolongada es la insulina de Gludet. Esta va a ser aprobada en el 2015. Esta va a ser la insulina de acción que va a tener un tiempo de vida más prolongado dentro de la sangre. Como ya lo había mencionado al principio, su duración va a ser alrededor de 24 horas. En la estructura de esta insulina se ve que tampoco hubo cambios en la cadena A. Y a esta sí también se le omitió la tronina B30, pero a esta se le añadió una cadena lateral de ácido glutámico con un ácido graso de 16 carbonos y que esta tenía un grupo carboxilo terminal. Esta combinación de cadenas nos proporcionó
que los diexámeros que se asocian en diexámeros en presencia de zinc y un conservante fenólico, como mi compañera ya le había mencionado al principio. Este conservante fenólico va a hacer que se tenga una duración, una prolongación de esa absorción en el tejido subcutáneo. Ya bueno, después de una inyección de la insulina de Gludet y una vez se disuelve el conservante fenólico, se va a promover la asociación de los diexámeros en complejos multihexaméricos. Y esta al ser una estructura de orden superior, va a ser mucho más, su disociación en diexámeros a dímeros y a monómeros va a ser mucho más lenta, lo cual va a demorar la absorción hacia la sangre. Y también que estos monómeros se unan a la albúmina también va a retardar su disposición y su eliminación de la insulina, lo cual esto va a conferir que su duración sea de 42 horas. El siguiente, por favor. Ya bueno, por último vamos a tener una comparación entre tanto la insulina de Termil como la glargina y la insulina de Gludet contra la glargina. Una dosis al día de la insulina de Gludet nos va a mantener un nivel plasmático de insulina casi constante, como se puede ver en la imagen de la derecha, con un pico y un valle mínimo, lo cual nos va a ayudar a que no se comprometa el control glucémico de estos pacientes al reducir la variabilidad de la concentración de insulina. Pero tenemos que tener en cuenta que como su tiempo de vida va a ser de 42 horas, va a tener un tiempo de acción residual. Y esto tenemos que considerarlo en los pacientes cuando vamos a querer cambiar de insulina, de una insulina de Gludet hacia otra. O si el paciente no se va a alimentar por vía oral, por ejemplo, previo a una cirugía, ya que su acción, como ya lo mencioné, su acción va a ser de 42 horas. Y este cambio va a ser muy complejo cuando se va a querer cambiar al paciente de la insulina de Gludet a la bomba de insulina. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Ya bueno, en el primer cuadro se puede ver cómo la insulina de Temir, que va a estar en la línea, va a estar pintada de la línea roja, va a necesitar una concentración sérica mucho más alta que la insulina glargina, que va a estar en la línea azul. Y como se puede ver, ¿no? La insulina de Temir va a necesitar concentraciones de entre 1000 a 2500 picomoles, y la insulina glargina va a requerir solo concentraciones de entre 150 a 200. Esta diferencia para que se pueda mantener el mismo control glucémico, ¿no? Y de igual forma en la insulina, comparando la insulina de Gludet con la insulina de la argina, que como se puede ver en la imagen, la insulina de Gludet pintada en la línea roja va a necesitar concentraciones de hasta casi 4000 picomoles por litro, mientras que la insulina de la argina va a necesitar concentraciones de entre 50 a 100 picomoles por litro. Esto Esto se produce ya que la insulina de Temir y la insulina de Gludet se van a unir a la albúmina, lo cual va a reducir la cantidad de fármaco libre en sangre, por lo cual se va a necesitar una concentración mucho más alta para que se pueda lograr el mismo efecto glucemiante que la insulina de la argina. Bueno, en una conclusión de las insulinas de acción prolongada, se va a mencionar que mientras la insulina tenga un pico de más aplanado y la duración de esta sea más prolongada, nos va a asegurar que esta insulina tenga un mejor papel al simular la secreción de insulina endógena. Esto comparado con las insulinas de acción intermedia como la NPH. Siguiente. Doctor Mayrut Carrillo. Ya, ok. Ya. En esta bibliografía también se mencionan las mezclas de insulina. No se Por te escucha ejemplo, bien, Mayrut. Puedes acercarte al micro. Ya. En esta bibliografía también se mencionan las mezclas de insulina. Por ejemplo, bueno, se menciona, ¿no?, que los pacientes a veces mezclan una insulina de acción rápida o de acción corta a la hora de comer, y la insulina NPH de acción intermedia para limitar el número de inyecciones diarias. Estas formulaciones de insulina premezcladas aumentan la comodidad para algunos pacientes y también evita errores de mezcla.
Y bueno, se menciona también que las insulinas premezcladas se basan en mezclar la insulina basal con la insulina de las comidas en el mismo vial o en la misma inyección y conservan sus propiedades farmacológicas durante el almacenamiento. Con estas mezclas de insulina humana, la insulina NPH al 70% se combina con la insulina regular humana en un 30%. Y bueno, dada la cinética de la insulina humana regular en la mezcla, la premezcla debe inyectarse de 30 a 45 minutos antes de la comida. Bueno, aquí vemos dos gráficos. En el gráfico A nos representa los perfiles de la farmacodinamia de una mezcla humana 70/30 en comparación con la insulina regular humana en sujetos sanos. Este estudio se hizo en personas sanas. Y la figura B nos da a conocer los perfiles de farmacodinamia de una mezcla, en este caso 70/25 de insulina lispro con la insulina NPL, que es la insulina lisproprotamina, y estas se comparan con una premezcla de insulina humana 70/30 en sujetos sanos también. Estos perfiles farmacodinámicos de la premezcla de insulina humana, bueno, en este caso, la NPH está en un 70% y la insulina humana en un 30%. Y también menciona que la premezcla de insulina análoga está la NPL o insulina lisproprotamina está en un 70% y la insulina lispro en un 25%. Este estudio, bueno, tenía fines euglicémicos en sujetos sanos. Bueno, los análogos de insulina de acción rápida también se proporcionan para premezclas. Esto, bueno, se menciona, ¿no?, en el artículo que la insulina, estas insulinas premezcladas están actualmente disponibles para las personas, por ejemplo, la insulina, también en este estudio, en este cuadro se toma en cuenta el Rizodeg, que está en un 70/30. Esa es la marca y su componente es 70% de insulina de gluten y 30% de aspar. Igual en las insulinas humanas y las insulinas análogas. Bueno, también hemos tomado en cuenta un artículo que tiene por título Insulina semanal para la diabetes tipo 2 sin tratamiento previo con insulina. Bueno, en este estudio, en este artículo menciona que la insulina Icodec es un análogo de insulina basal diseñado para la administración una vez a la semana, que está en desarrollo para el tratamiento de la diabetes. Bueno, ¿en qué consistió? Consistió en que se asignó aleatoriamente a un total de 247 participantes. Estos recibieron Icodec y un grupo recibió glargina. Y bueno, las características basales fueron similares en los dos grupos, no había mucha diferencia. El nivel basal medio de hemoglobina glucosilada fue más o menos 8.09% en el grupo de Icodec y de 7.96% en el grupo del grupo que recibió glargina. En conclusión, el tratamiento semanal con insulina Icodec tuvo una eficacia hipoglucemiante y un perfil de seguridad similar al de la insulina glargina, que se da en el paciente con diabetes tipo 2.
Bueno, también menciona la tecnología en la administración de insulina. Se han desarrollado actualmente bolígrafos que se vinculan a aplicaciones de control de la diabetes. Estos se conectan a teléfonos inteligentes. Estos dispositivos no solo pueden registrar el tiempo, sino también la cantidad de insulina que se debe administrar. También este dispositivo se puede conectar a la glucosa en sangre y de esta manera hacer un monitoreo continuo de glucosa. Y bueno, estos ayudan a proporcionar no solo datos complejos para el control de la diabetes, sino también en el caso de la dosis. Bueno, durante muchos años después del descubrimiento de la insulina, un vial y una jeringa fueron las únicas opciones de administración disponibles. Pero actualmente se utilizan estas plumas de insulina que son desechables con cartuchos de insulina precargados o reutilizables con cartuchos reemplazables. Estos se utilizan ampliamente para la terapia de inyección de insulina. Y bueno, ahí vemos en la imagen, estos son los bolígrafos de insulina que también ofrecen beneficios a los pacientes, que bueno, estos incluyen una dosificación más precisa, la facilidad de uso para el paciente, mayor aceptación social y menos tiempo para hacer la preparación y administración de inyecciones. Como conclusión sobre esta bibliografía, la terapia de reemplazo de insulina principalmente debe imitar la propia respuesta de la insulina de nuestro cuerpo, lo más transparente posible. Entonces, el verdadero reemplazo de la insulina requiere el control de retroalimentación sobre los niveles de insulina, tal como lo proporcionan naturalmente las células beta en nuestro cuerpo como respuesta a los cambios en la glucosa en sangre. Por eso, actualmente hemos pasado de utilizar valores de glucosa en sangre autocontrolados por episodios a tecnología como por ejemplo las plumas, que podría permitir un reemplazo de insulina más preciso y basado en retroalimentación con bolígrafos y sistemas híbridos de bomba de circuito cerrado. Eso sería todo. Ya, gracias. Preguntas tengo para los... Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlo por el chat o directamente. Para Claudia, en tu parte, también se habla de la insulina inhalatoria. Te había pedido que hables de la insulina inhalatoria. A ver, ¿qué puedes decirnos de la insulina inhalatoria? Claudia, ¿estás? Doctor, presente. Doctor, sí se habló sobre la insulina inhalatoria, también incluso mencionándola como una de las, o sea, es una, tiene un inicio, ¿no?, de acción más rápido. A esta se le conoce como Afrezza, es la que se ha aprobado en el 2014 más o menos. Y bueno, actualmente es esta la única insulina inhalada en el mercado, ¿no? Es una insulina regular humana. Como le digo, no tiene un inicio de acción rápido y un tiempo de acción pico rápido, pero su duración de acción es más corta en comparado con la insulina regular humana o insulinas análogas de acción. Ya, o sea, sí está disponible. En el Perú no hay, sin embargo. ¿Ya? No, doctor, en el Perú no está disponible, que yo sepa, si no, esto lo mencionan en Estados Unidos, pero como le digo, no, es algo reciente
Y bueno, también se dice que es también costosa y bueno, no, es que solo lo tienen allá, ¿no? Entonces, pero es bastante útil por el tipo, ¿no? Por la acción que tiene esta y por el inicio rápido y el tiempo de acción. Ya. ¿Qué significa insulina ultra rápida? ¿Cuáles son las insulinas ultra rápidas y por qué se llaman así? Bueno, tenemos las insulinas rápidas que, bueno, se van a obtener mediante la modificación, ¿no?, de la estructura de la insulina, y lo que hacen es, consiste en cambiar la posición de los dos aminoácidos de cadena beta. Esto por el tiempo de acción que tiene y por la farmacocinética y farmacodinámica que presenta, actúan de una manera mucho más rápida, ¿no? Incluso estas se conocen como la insulina Lispro. También hay una insulina que es la Novorapid, ¿no? Sin embargo, se ha mencionado la insulina Lispro en este artículo, ¿no? Más que todo por ello, doctor. Pero ¿qué tan rápidas son, pues? Bueno, en cuanto a la insulina Lispro, su inicio de acción es de 15 a 30 minutos. Y generalmente este tipo de insulinas está en ese promedio, ¿no? De 15 a 30, o por ejemplo, se menciona también otro tipo de insulina, que es la glicina, de 12 a 30 minutos en lo que es el inicio de acción. ¿Y qué ventajas traen sobre la insulina R? Claudia. Claudia, ¿te fuiste? Se fue. Ya, para Chile Romario. Explícanos a qué se llama análogo de insulina. Ya, bueno, doctor, análogo se va a referirse a que esta va a ser una similar a la insulina verdadera, la insulina que se sintetiza endógenamente, pero con ciertas modificaciones, como por ejemplo la modificación o omisión de aminoácidos. Ya, perfecto. Ese término que esté claro. ¿Ya? Es un análogo, es una molécula muy similar a la original, o sea, en este caso a la insulina humana, solo que le hacen pequeñas modificaciones para cambiar su farmacocinética, ¿no? ¿Y qué es un hexámero? Va a ser una composición de 6 monómeros, doctor. ¿Y qué es un monómero? Un monómero va a ser una unidad de insulina. Exacto. Un monómero es una molécula de insulina, o sea, un péptido, ¿no? Estos normalmente en la sangre se producen como hexámeros, ¿no es cierto? Sí, por eso se usan las diferentes soluciones para que se disminuya el tiempo de disolución en monómeros. Ya. Y cuando se aplica por vía subcutánea, el hexámero como tal se puede absorber. No, necesita siempre que sea ya reducida a monómeros. Exacto. Eso hace pues que eso cambia la farmacocinética de la insulina. Cuando tú aplicas una insulina por vía endovenosa, ¿cuánto dura? Una insulina regular. Su tiempo de acción es muy rápido, doctor, porque se disminuye este tiempo de absorción, se absorbe de frente. Exacto, ya no se absorbe, pues, ¿no? Ya está en la sangre, ¿no? Y su acción Ajá. es rápida, pero también se degrada rápidamente. Más o Sí. menos es 1 hora, 45 minutos a 60 minutos. Aplicado por vía subcutánea, tiene que todavía desdoblarse en monómeros y recién como monómero pasa del subcutáneo al torrente sanguíneo. ¿Ya? Ese concepto. Por eso es que hay diferentes tiempos de acción de las insulinas. Y para
Mayrut. Mayrut, ¿y cuál es el mecanismo de acción? O sea, ¿cómo funciona esta nueva insulina, esta semanal? ¿Cuándo se ha publicado ese artículo? Mayrut, no se te escucha. Ya. Este artículo se publicó en 2018, doctor. 2018. Ya. ¿Y ya se utiliza esta insulina? Sí se utiliza, doctor. Pero en Perú no sé. No, todavía no se utiliza. Ya es solo un estudio. Déjame ver si es 2018. A ver. Se ha publicado, acá pongo el artículo. Se ha publicado. No, se ha publicado en septiembre de 2020. Mayrut. El año pasado nomás. ¿De dónde sacas 2018? ¿Y has averiguado cuál es el mecanismo? O sea, ¿por qué esta insulina dura una semana? Ya, todavía no se usa porque está en investigación. Es como las vacunas más o menos, pues, ¿no? O sea, por eso no se usaban, están en investigación y cuando ya se aprueban se demuestran con les voy a mostrar el artículo. Bueno, tú lo has mostrado también, ¿no es cierto? A ver, yo también lo voy a mostrar. Presentar ahora. Ya. No sé si ven el artículo. Ahí está. Acá está la fecha, ¿ya? Publicado en septiembre de 2020, ¿ya? Entonces este artículo, un artículo todavía no convalida, seguramente van a necesitar más artículos, ¿no? Más artículos para que se pueda utilizar, ¿no? Quizás de acá, no sé si este año o el próximo año de hecho que están haciendo más estudios. ¿En qué población se hizo este estudio? En 247 personas, doctor, con diabetes tipo 2, pero sin tratamiento. Acá está el grupo, ¿no? No sé si ven. También mal controlados. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, 247 personas, ¿no? Con diabetes, acá está el tiempo de duración de la diabetes, ¿no? Esto ha salido recién el año pasado, septiembre. No se utiliza todavía, quizás recién este año o el próximo van a publicarlos, se va a autorizar para su uso. Pero es una gran ventaja, ¿no? Sería una gran ventaja. Acá está la insulina. La han comparado con Glargine, que es un análogo de insulina. Ya, ¿volviste, Claudia? No. Discúlpeme. Ya. Referente a lo que me preguntó sobre las análogos de acción ultra rápida, ¿no? Las ventajas. ¿Cuáles son primero? ¿Cuáles son los análogos de acción ultra rápida? Tenemos lo que es la insulina Lispro y también lo que es la insulina Aspart. Aspart y hay una más. Sí, tenemos lo que es la insulina glulicina también. Glulicina, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene sobre la insulina R? Bueno, va a tener una menor duración de acción, ¿no? También va a tener este efecto hipoglucemiante más precoz. Ya, pero digo, en cuanto a la flexibilidad de los horarios, también podría ser, ¿no? En cuanto a la administración, porque esto se pueden administrar inmediatamente antes de la comida y bueno, y también se pueden inyectar durante la comida o al terminar esto, ¿no? Y cosa que también es más cómodo para el paciente.
además que tiene un perfil de seguridad similar a la de la insulina rápida regular. Claro, esta insulina, estas insulinas cortas se utilizan para las comidas, ¿no es cierto? Así como has explicado, este tipo de insulinas se utilizarían para cada comida, ¿no es cierto? Sí, doctor, justamente por eso cuando mencionamos en cuanto a la secreción de insulina, vemos, ¿no? Ahí que va a haber una secreción de insulina basal y una secreción de insulina postprandial. Y bueno, estas justamente por el tipo de farmacocinética, farmacodinámica, el tiempo de acción que tienen, se va a usar generalmente para la secreción de insulina postprandial de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿no? Porque justamente por el tiempo de duración, porque sabemos que durante la ingesta o, bueno, ya sea en el desayuno, almuerzo y cena, se va, siempre hay un aumento de insulina plasmática, ¿no? Y es por eso que suple eso. Claro. En los pacientes, ¿en quién se va a utilizar más este tipo de insulina? ¿En los diabéticos tipo 1 o tipo 2? Tipo 2, doctor. ¿Por qué? Tipo 1, perdón. Tipo 1, pues del tipo 1, recuerden que no tiene cero insulina, o sea, el tipo 1 no tiene ni basal ni picos. Sí, doctor. Y la ventaja es de que cuando se usaba la insulina R, como su inicio de acción es, la insulina R, ¿a cuánto tiempo inicia la acción? Él tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos. Exacto, entonces había que colocarle al paciente 30 a 60 minutos antes, o sea, se le decía, póngase esta insulina, pero se pone 1 hora antes de tomar desayuno, ¿no? Entonces, con estas insulinas rápidas, ¿cuánto tiempo antes debería tomar desayuno el paciente? Con las ultra rápidas, perdón. Puede ser al instante, doctor. Exacto, entonces no se le dice al paciente, porque el paciente, digamos, está trabajando, ¿no? Y llega para almorzar, ¿no? Entonces habría que ponerle media hora, 1 hora antes, o sea, en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, con estas insulinas le dices al paciente, póngase la insulina justo cuando va a almorzar. Puede ser incluso antes de almorzar, durante el almuerzo o al terminar el almuerzo. Entonces, esa es la ventaja de estas insulinas ultra rápidas. ¿Ya? Ya, la última pregunta, ¿qué significa NPH? Claudia, ¿te fuiste otra vez? No, doctor. Ya, ¿qué significa NPH? Ya, NPH, doctor, significa, a ver. Es la protamina neutra, pero tiene un nombre en Nagerdo. Ya, ¿la N de qué? Pásame la N, así pues. Una neutra de protamina Agerdo, o también llamada insulina isófana. Ya, ¿y esa Hagerdon de qué cosa es? Ese H. Hagerdon es el médico, es el apellido del médico que descubrió esta insulina. N es de neutra, P de protamina y H de Hagerdon, que logró sintetizar. ¿En qué año logró sintetizar esta insulina? En 1950, doctor. 1950, efectivamente. Ya. Muy bien. Una pregunta para todos, ¿ya? Esta. Perdón. Contesten, por favor, en el chat. ¿Cuándo se utiliza la insulina en pacientes con diabetes tipo 2? ¿Ya? Contesten en el chat, por favor. ¿Cuándo se utiliza insulina en diabetes tipo 2? Escriban, por favor. Va a ser con puntaje. ¿Ya? Espero sus respuestas. No veo respuestas.
Ahorita tienen que contestar, por si acaso. ¿Ya? También les voy a mandar un pasito, ¿ya? Un pasito. Ya pongan, por favor, ¿cuándo se utiliza insulina en pacientes con diabetes tipo 2? Hemos aclarado que el paciente tipo 1 siempre debe utilizar insulina. Y el paciente 1 hay que usar una insulina basal, cualquiera de las que han explicado sus compañeros, ¿no? Cualquiera, una basal, si ustedes lo que dispongan, puede ser NPH, puede ser Glargine, Degludec, Levemir, cualquiera de ellas. Y al diabético tipo 1 hay que decirle que se ponga insulina con cada comida. Para eso usan las cortas, las de acción corta o ultra corta. ¿No? Eso es en el diabetes tipo 1. Pero en el diabético tipo 2, ¿cuándo se usa insulina? Ya. A ver. ¿Qué respuestas tenemos? Y la otra pregunta. ¿Con qué insulina se empieza en el paciente con diabetes tipo 2? A ver, primero vamos a aclarar la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta. ¿Dónde está? Ya. Puntos para los que están contestando, por si acaso. Pero no encuentro. Disculpe. Ya. Para esto hay que recordar lo siguiente. Acá. Perdón, voy a presentar mis diapositivas. ¿Ya? Entonces, las respuestas valen hasta las 7:52. Hay que recordar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad, bueno, la diabetes tipo 1, recuerda, ¿no es cierto? La célula beta cae rápidamente, ¿no? Acá está el diabético tipo 1. Usa insulina siempre. El diabético tipo 2, vamos a verlo por acá, perdón. El diabético tipo 2 necesita esto, ¿no? Recuerden, este es el diabético tipo 2, ¿no? Acá hace la enfermedad, ¿no? Cuando está en la producción de célula beta, más o menos al 50%. O sea, no es como el diabético tipo 1. ¿Ah? Todavía tiene célula beta el tipo 2. Pero vean que el diabético tipo 2 cada vez pierde más célula beta. Entonces llega un momento que el diabético tipo 2 ya no tiene una buena cantidad de célula beta. Eso se va a notar cuando hay fracaso en la terapia oral. ¿Ah? Entonces, las pastillas ya no le funcionan, todas las que hemos visto ya no funcionan, y entonces es el momento de empezar con insulina. La siguiente pregunta, también para que contesten ahorita, es: ¿con qué insulina se empieza el tratamiento en el diabético tipo 2? Solo les doy dos opciones: insulinas basales o insulinas de acción corta. ¿Pueden contestar, por favor? Ya. En general, la respuesta de la primera pregunta era cuando no se logra controlar la diabetes, llegar a los objetivos con medicación oral. ¿Ya? También se utiliza, está bien la respuesta de Diego, dice, en un paciente con, bueno, está parcialmente bien, porque también cuando se hospitaliza, también es otra indicación de insulina. Cuando se hospitaliza, es válido. Entonces tenemos dos, ¿no? Cuando ya no actúa la medicación oral, y dos, cuando se hospitaliza. La otra pregunta es, ¿cuándo se usa insulina en el debut de diabetes? En el debut de diabetes, ¿se puede usar insulina cuando un paciente debuta con diabetes? Sí se puede utilizar. ¿Ah? Se utiliza básicamente en tres condiciones.
es una recomendación, no es obligatorio. Cuando el paciente ha perdido mucho peso y tiene mucha poliduria y polidipsia, o sea, clínicamente muy inestable y ha perdido demasiado peso, se puede empezar con insulina el tratamiento. Cuando la hemoglobina glicosilada está más de 10, o sea, quiere decir que su glucosa está muy alta. Cuando la glucosa está más de 300, ¿no? Se puede empezar con insulina en el paciente, ¿no? Muy bien. Respecto al uso de medicación, de fármacos en general, ¿no? De fármacos en general, hay que recordar que la metformina sigue siendo el fármaco de elección para el inicio del tratamiento, ¿no? Es el primer medicamento que se utiliza. Los nuevos fármacos, como estos que hemos explicado, los SGLT2, análogos del receptor de GLP, han demostrado beneficios cardiovasculares, además del simple control de la glucosa. Y la insulinización, eso significa empezar insulina, ¿no? Se posiciona como un tratamiento de elección cuando los fármacos no son suficientes para el control de la enfermedad. Y cuando digo que un medicamento no es suficiente, para eso tenemos los targets glicémicos. Los targets glicémicos son a cuánto debe llegar la glucosa en un paciente, ¿no? Debe llegar, miren, la glicosilada debe estar menos de 7 para decir que tengo al paciente controlado. La glucosa en ayunas debe estar entre 80 y 130. La glucosa postprandial debe estar menos de 180. ¿No? Estos son los objetivos de tratamiento. O sea, así debo tener a mi paciente respecto a la glucosa, ¿no? Sin embargo, hay algunas consideraciones en el tratamiento. Son estas, ¿no? Dice, acá debo ser más estricto y acá puedo ser menos estricto. O sea, no todos los pacientes tengo que llevarlos a este punto, a una hemoglobina menos de 7. Es lo ideal, pero no siempre. ¿En quiénes debo ser bastante estricto? ¿No? En los pacientes que tienen bajo riesgo de hipoglicemias. Si el paciente hace hipoglicemias o tiene alto riesgo de hipoglicemias, entonces no debo llevar a 7, puedo llevarlo a 7, un poquito más de 7, ¿no? Si el paciente hace hipoglicemias. Porque obviamente si le quiero controlar muy estricto, voy a hacer que este paciente tenga más hipoglicemias. ¿Qué pacientes son estos? Sobre todo ancianos. O sea, este valor de 7, ¿no? Es lo ideal, pero no siempre se debe llegar a menos de 7. Hay algunas consideraciones. Tiene que ver con el tiempo de la diabetes. Si es recién diagnosticado, debo tratar de llevarlo lo menos posible. Incluso algunas sociedades dicen menos de 6.5. Si el paciente tiene ya muchos años con diabetes, debo llevarlo a 7, a 8 puede ser, ¿no? No siempre. Si es anciano, muchos años de diabetes, es difícil llevarlo, ¿no? Entonces, a veces por tratar de llevarlo a menos de 7, le causo hipoglicemias. Expectativa de vida. Si el paciente, por ejemplo, ya es anciano, tiene otras patologías como cáncer, etcétera, entonces al paciente no debo ser tan estricto. Puedo hacer que su glicosilada esté 7, más de 7, 7 a 8, ¿no? No tan estricto. Comorbilidades, ya dijimos. Complicaciones cardiovasculares, ¿no? Si no tiene, hay que ser muy estricto, pero si tiene alguna complicación cardiovascular, no hay que ser tan estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque una hipoglicemia lo puede llevar a taquicardia y la taquicardia le puede llevar a otro infarto al paciente, ¿no? Pacientes que están bastante motivados, son jóvenes, ¿no? Lo más estricto posible. Pacientes que ya están cansados del tratamiento, dicen, doctor, tanta pastilla que tomo, ¿no? Entonces se puede ser un poquito permisible, ¿no? Depende pues del sistema que tenga de salud también, ¿no? Si mi sistema me da medicamentos para dar el tratamiento, soy más estricto. Si mi sistema no soy tan estricto, ¿no? Son estas consideraciones del tratamiento. Esto lo voy a ver después. La otra consideración que quería decirles hoy es que la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, es una opción para tratamiento de los pacientes. O sea, se puede considerar. ¿Cuándo se considera? Cuando el diabético tiene un índice de masa más de 40 o más de 35, ¿no? Que no mantengan, que no pierdan de peso, que tengan comorbilidades, ¿no? Entonces, se le puede recomendar a un diabético
cirugía metabólica. Hemos visto que la cirugía podría incluso remitir la diabetes, pero esto requiere de un equipo multidisciplinario, un seguimiento, dar monitoreo de micronutrientes después de la cirugía, ¿no? Hay que evaluar las comorbilidades psiquiátricas, las condiciones sociales, el apoyo que tenga el paciente, ¿no? Para este tratamiento, ¿no? Pero actualmente la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea recomienda, dice, considere la cirugía como tratamiento para la diabetes en pacientes que tengan IMC más de 35. ¿Ah? O sea, podemos recomendar a los pacientes que se operen. Muy bien, listo. Sería todo entonces por hoy. Les paso un pasito, ¿ya? Para un pequeño examen del seminario, ¿ya? Que son algunas preguntas que hemos estado discutiendo, ¿ya? O si tienen alguna pregunta en este momento, pueden hacerla, ¿ya? Yo ahorita voy a revisar las basales. Muy bien, sí. Exacto. La respuesta ¿con qué insulina se empieza? Con basales. Se empieza con basales, ¿ya? Basales. O sea, se le da a cualquiera de estas. NPH, Glargine, las que sus compañeros han puesto, ¿ya? Ok. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan buen día. Sí. Doctor, un favor. El video, no sé si podría habilitarlo, doctor, porque no nos deja ingresar.